Bienvenidos a este podcast llamado La Defensa Fiscal. Este es un podcast donde hablaremos de temas jurídicos y fiscales relacionados con la defensa del contribuyente. Proyecto presentado por Simposio Fiscal Abogados. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Defensa Fiscal. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado José, que nos va a platicar del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Hola, ¿qué tal, Valeria? Buenos días. Sí, vamos a platicar hoy del artículo 69B. Vamos a ver algunos temas interesantes, curiosos, una plática breve y sencilla para aprender un poco más de este artículo y más que del artículo en sí, del procedimiento contenido en ese artículo, que está pues ahora sí que creado específicamente para el tema de inhibir y persuadir a los contribuyentes de que ya no realicen esta actividad denominada como la venta de facturas o compra de facturas. Muy bien, licenciado. Entonces, ¿qué es la venta de facturas? Mira, la venta de facturas, en sí la compraventa de facturas, esta es una mala práctica que han llevado a cabo los contribuyentes a lo largo del tiempo, con la cual ellos tratan de reducir su pago de impuestos realizando o simulando operaciones amparadas en comprobantes fiscales digitales. La forma en que lo hacen habitualmente es una empresa que vende las facturas, se hacen pasar por asesores fiscales, que ellos ofrecen el servicio pues para que el cliente pague menos impuestos, emiten facturas por operaciones que nunca se han realizado y la persona que compra la factura adquiere esos comprobantes para poder comprobar gastos, para poder realizar deducciones y así bajar su carga tributaria. ¿Y hay riesgos para tanto los que compran las facturas como para los que las venden? Así es, el riesgo es para ambas partes, de conformidad con este artículo y dentro del argot de la materia se les conoce como EFOS a aquellos que venden las facturas. EFOS son las siglas de empresa que factura operaciones simuladas y EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas, son aquellos que compran las facturas. El riesgo es para ambas partes, pues este procedimiento justamente es lo que establece la forma en que se va a descubrir y las consecuencias que van a sufrir tanto los que venden las facturas como los que compran las facturas. ¿Nos podría dar un esbozo básico del artículo 69B, por favor? Sí, el artículo 69B es el procedimiento mediante el cual el SAT o la autoridad fiscal va a encontrar y presumir quiénes son aquellos que venden facturas. Los publica en una lista gris, denominada así popularmente, que es la lista provisional, y posteriormente en una lista negra definitiva, que es tal cual esta famosa lista negra como le llaman en el ramo, que es la lista definitiva contenida en el párrafo cuarto de este artículo, que nos establece que ya de manera definitiva se le considerará como un EFO y que las facturas que expidió no van a tener efectos fiscales. Eso es a grandes rasgos lo que establece el artículo 69, con su consecuencia para los EDOS, que son aquellos que compraron esas facturas, que pues, la consecuencia más inmediata es que las deducciones que hicieron pues, no sean válidas. Unos años atrás empezó a usar un término que es terrorismo fiscal. ¿Cree que este artículo caiga en ese supuesto? Sí, pues mira, este término de terrorismo fiscal se ha venido utilizando a lo largo de muchos años, pero ya habitualmente, o más bien en los años más cercanos, como 2020 por ejemplo, se empezó a utilizar mucho más, pues era un tema recurrente en las conferencias, en las pláticas, en el ramo de lo fiscal, pues dentro de este artículo, incluido con otros artículos, como por ejemplo la inclusión del artículo 5A, la cuestión del 17H bis, el 113 bis, de los delitos fiscales, se pudo entender como una especie de, ¿cómo llamarlo? Como un criterio del SAT o una tendencia del SAT a asustar al contribuyente con ciertas consecuencias delicadas, como lo es la prisión preventiva, la cancelación de sellos digitales, que son situaciones muy drásticas, para que pagaran sus impuestos. Entonces sí se le empezó a determinar como terrorismo fiscal, pues era infundir el miedo tal cual a los contribuyentes, no siempre contribuyentes incumplidos, sino hasta contribuyentes que sí cumplían con sus obligaciones fiscales, pues resultaban asustados y temerosos de cualquier error que puede pasar
porque las consecuencias son muy graves. Entonces, dentro de ese término de terrorismo fiscal puede incluirse el tema del artículo 109, pues no siempre tienes que ser un contribuyente incumplido para poder caer en este supuesto y poder sufrir la pérdida de tu patrimonio. ¿Qué efectos tiene el deducir los comprobantes fiscales por parte de los contribuyentes? Ok. En específico, la situación compleja para los EDOs es en el momento en el que listan a uno de sus proveedores en la publicación definitiva del artículo 69. En cuanto el proveedor es listado ahí, el EDO surge y su consecuencia es que las deducciones o acreditamientos que hizo amparado en esos comprobantes que le expidió ese EFO van a carecer de efectos fiscales y por lo tanto pues el SAT puede determinarle créditos fiscales y en teoría el EDO tendría que comprobar que sí adquirió los servicios, o sea, comprobar que esos comprobantes sí tienen una materialidad o corregirse, ¿no? Es decir, presentar la declaración correspondiente y pagar el impuesto que se ahorró gracias a esos comprobantes. Comentabas en unos momentos que a veces los contribuyentes sí eran personas pues que no vendían, no compraban las facturas. Así es. Y esto, ¿cómo afecta al contribuyente que no sabe que está comprándole a una empresa que solo se dedica a vender facturas? Sí, pues, que está adquiriendo productos de una facturera. Algo que pasa habitualmente es que una empresa, por lo general los EFOS son empresas, no siempre, pero por lo general son empresas que desaparecen pronto, cuya vida es muy corta, que se dedican a un objeto social muy amplio, que hacen mil cosas, que sus domicilios fiscales se encuentran en lugares pues poco habituales. Y los EDOs son empresas que sí cumplen sus obligaciones fiscales, son empresas reales que por lo tanto, pues ante esa necesidad de disminuir su carga tributaria, pues se ven obligados a llevar a cabo este tipo de actividades. O puede ser que sea un EDO que sí estaba adquiriendo los comprobantes con una materialidad, es decir, sí estaba adquiriendo los servicios y sí estaba adquiriendo los productos, y el EFOS ya se ha derivado de una mala defensa o porque dentro de sus actividades realizó algunas sin materialidad o sin contar con la infraestructura, o el SAT determinó que esa empresa no logró comprobar X o Y situación, eso va a pasar a afectar al EDO aunque él sea cumplido, aunque él sí haya acreditado la materialidad y él sí haya llevado a cabo la venta del producto, la compra del producto o la compra de ese servicio. Entonces, aunque él sí lo haya hecho, puede darse el caso de que por culpa de mi proveedor que no se defendió bien o que dejó un cabo suelto o que se le pasó el plazo para acreditar que contaba con la capacidad, yo EDO voy a sufrir aunque yo sí haya adquirido los servicios o los bienes. Y los contribuyentes que sí adquieren estos bienes de una manera pues de buena fe, y los EFOS que si la empresa es enlistada, ¿el contribuyente puede pedirle alguna indemnización a esta empresa? Pues mira, de primera mano te diría que no, porque es un tema, es una responsabilidad que no es subsidiaria ni solidaria, es decir, pues ellos no tienen la obligación de responder, ¿no? Entonces, en teoría no, pero tú como EDO, pues puedes, si de verdad adquiriste los bienes y servicios, pues tan sencillo como al momento en el que publican al EFO, tienes 30 días para acudir ante la autoridad a demostrar la materialidad con las pruebas correspondientes. Si es una factura por una venta de computadoras, pues con las evidencias físicas, digitales, etcétera, que tú tengas a la mano, vas y compruebas ante la autoridad que sí adquiriste esos bienes o servicios, y con eso tú no deberías tener ningún problema. Aunque el EFOS esté listado, tú te deslindas de esa responsabilidad acreditando que sí adquiriste los bienes o servicios con las pruebas correspondientes. ¿Cuáles son esas pruebas? Depende mucho del producto o servicio que hayas adquirido, pero si es un producto, por ejemplo, tangible, pues bueno, fotografías, las facturas de que ya lo vendiste, por ejemplo, contratos, bitácoras, inventarios, etcétera, etcétera. ¿Y qué elementos llevan a la autoridad a detectar que una empresa o una persona física está emitiendo comprobantes falsos o inexistentes? Los elementos con los cuales la autoridad puede determinar esto se encuentran contenidos en el primer párrafo del artículo 69b y son de manera
así exacta, pues es que no cuenten con los activos, el personal, la infraestructura, la capacidad material para prestar los servicios o producir y comerciar los bienes que amparan esos comprobantes. Es decir, que si tú estás facturando millones de pesos y no tienes ni personal, ni activos, ni infraestructura, ni capacidad material, ni ningún bien, ni ningún tipo de bien tangible para poder realizar esas operaciones y facturar lo que estás facturando, es muy probable que el SAT te detecte y te liste como un presunto EFOS, como un presunto vende factura. Entonces es una mera presunción. Es una presunción lo que hace el SAT o la autoridad fiscal, basándose en esos criterios. Si no tienes activos, personal, infraestructura, capacidad material, o si estás como no localizado, el SAT puede presumir, porque es una presunción, que tú vendes facturas. Y esa presunción tú tendrás que encargarte de desvirtuarla con las pruebas correspondientes. ¿Y cuánto tiempo tiene para comprobar las operaciones de que realmente hubo una materialidad? Ajá, pues para mira, desvirtuar esa presunción. El EFO tiene que comprobar que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para emitir las facturas. Tiene 15 días a partir de la publicación en Diario Oficial de la Federación, y el EDOS tiene 30 días para comprobar la materialidad de esas operaciones que realizó con el EFOS. Tiene 30 días para hacerlo a partir de que se publica en el Diario Oficial de la Federación la lista definitiva. El EFOS, 15 días a partir de la lista provisional en Diario Oficial de la Federación, 15 días para aportar pruebas, puede tener una prórroga de 5 días más. Y el E2 tiene 30 días a partir de que publican la lista definitiva a uno de sus proveedores. ¿Y puede ir tanto el contribuyente como la facturera a la cárcel por vender o comprar facturas? Sí, justamente está previsto como un delito en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que prevé una pena de 2 a 9 años de prisión por el delito de la compra, enajenación, venta, distribución, etcétera, de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Entonces, sí puede ir a prisión tanto el que emitió las facturas como el que las dedujo. La cuestión es la siguiente, ¿no? Sería complicado que sea al final de cuentas sentenciado a una persona de manera definitiva por una mera presunción, porque el SAT, su única prueba de que existe una compraventa de facturas es que tú no pudiste desvirtuar, pero para un juez penal esos no serían elementos suficientes para determinar una sanción ya concreta. Sin embargo, podría configurarse un tema aquí de prisión preventiva, en la cual tendrías que enfrentar todo este proceso pues en prisión. En lo que dicen sí o no, pues tú ya estás encerrado. Y suponiendo que yo soy un contribuyente y mi proveedor fue listado, ¿qué puedo hacer si mi proveedor fue listado? Ok, si uno de tus proveedores fue listado, de entrada lo primero que tienes que hacer es enterarte de que fue listado, y eso lo vas a hacer monitoreando el Diario Oficial de la Federación. Puede ser algo complejo porque estamos en el entendido de que quién anda revisando el Diario Oficial de la Federación todos los días para ver si sus 100 proveedores alguno fue listado, ¿no? Se vuelve complejo, hay programas que se puede uno apoyar para revisar eso, pero sería primero estar bien seguros de que tu contribuyente, de que tus proveedores no están listados en esa lista definitiva. Y una vez listado, lo que puedes hacer es, tienes dos opciones, por así decirlo. Sería corregir tu situación fiscal, es decir, perdóname SAT, no quise deducir esas facturas que me emitió este contribuyente que está listado. Me ahorré 100,000 pesos, pues aquí está, te los regreso, ¿no? O puedo aportar pruebas para decirle, pues, ¿qué crees? Yo sí compré esos bienes y sí adquirí esos servicios, aquí están las pruebas de que en realidad sí lo hice y por lo tanto tiene materialidad. Y si no logras ni corregir ni acreditar con pruebas, lo más probable es que la autoridad vaya y te finque un crédito fiscal por esos impuestos que omitiste, y podrías, en dado caso de ese crédito fiscal, impugnarlo. Van a hacer una revisión, ya sea una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, van a revisar tu contabilidad, van a revisar tus operaciones de X o Y año y van a emitir un crédito fiscal que tú tienes el derecho de impugnar y de aportar pruebas también, pues, para lograr convencer mediante un juicio a ese magistrado en la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de que en realidad sí llevaste a cabo las operaciones o de que la autoridad actuó de manera ilegal en el procedimiento.
¿Y tanto el EFO como el EDO pueden defenderse ante este tribunal? Sí, claro. Yo como EFOS, si fui listado, de entrada en la provisional, lo que tengo que hacer es recomendable asesorarme con un abogado para saber qué tipo de pruebas tengo que aportar dentro de esos 15 días más 5 días de prórroga que puedo pedir para lograr desvirtuar esa presunción. Si no lo logro, me van a listar de manera definitiva y ese oficio que emiten donde ya me consideran de manera definitiva como un EFOS, lo puedo impugnar a través de recurso de revocación o mediante juicio de nulidad ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y yo como EFOS, yo como EDOS, yo no voy a ser publicado nunca, no me publican, no me dicen nada. Sin embargo, puede el SAT ir a determinarme un crédito fiscal, el cual yo puedo impugnar también mediante recurso de revocación o mediante juicio de nulidad. Muy bien, entonces su consejo para los EDOS es que monitoreen la página del SAT, del diario oficial. Así es, sí, el consejo para el EDO, que recordemos, el EDOS surge hasta que existe un EFOS. Si el EFOS no está listado, yo no soy EDOS. Si el EFOS lo listan en la provisional y logra acreditar con pruebas que en realidad sí tiene la capacidad material, infraestructura y laboral, pues yo ya nunca voy a caer en EDOS. Pero si al EFOS lo listan en la definitiva, si no logra comprobar, yo voy a ser un EDOS y por lo tanto pues tengo que estar monitoreando que mis proveedores no estén listados y en el momento en el que uno esté listado, saber que tengo 30 días para acreditar la materialidad y posteriormente si llega algún crédito fiscal, saber que puede impugnar. Entonces usted, licenciado José de Simposio Fiscal Abogados, nos puede ayudar en caso de que un contribuyente sea listado o su proveedor. Así es, sí, si tú fuiste víctima de un procedimiento, fuiste sujeto a un procedimiento 69B, tanto como EFOS, es decir, porque el SAT presume que estás vendiendo facturas y tú sabes que no, sabes que tienes toda la capacidad material para hacerlo, podemos apoyarte tanto a aportar las pruebas en el procedimiento inicial como a defender en un juicio de nulidad una eventual resolución definitiva donde te consideren ya como de manera total una persona que emitió comprobantes que amparan operaciones simuladas, o como EDOS, si alguno de tus proveedores fue listado, apoyarte a aportar las pruebas correspondientes y ver las pruebas idóneas para acreditar la materialidad, o en su momento si llega algún crédito fiscal, pues impugnarlo y con pruebas tratar de demostrar que en realidad sí hubo esa materialidad, que el SAT está actuando de manera ilegal y obtener una sentencia que nos absuelva. Excelente, licenciado. Entonces, para nuestro siguiente capítulo estaría bueno que nos volviera a acompañar para que nos platique un poquito más de cómo podríamos llevar este juicio a cabo. Claro que sí, pues con mucho gusto podemos seguir platicando este tipo de temas, es la idea de este espacio. Y pues bueno, creo que ya podríamos concluir esta plática. Faltan muchos temas por abordar, es un tema bastante amplio que muy difícilmente en unos cuantos minutos se pueda abordar, pero la idea es que vaya viendo nuevos episodios en los cuales vayamos viendo pues puntualmente cómo se estructuraría la defensa de un EDOS, cómo se estructuraría la defensa de un EFOS, los plazos ya en específico que se tienen, las estrategias que se pueden implementar para defender tanto un EFOS como un EDOS, y también temas de prevención, que esto es muy importante porque uno no sabe cuándo vayan a listar a tu proveedor en el 69B. Entonces es importante tener como procedimientos específicos a la hora de adquirir los bienes y servicios para estar protegidos ante una eventual publicación de uno de nuestros proveedores. Muy bien, muchas gracias por asistir el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego y muchas gracias.